Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Estos dos primeros minutos de clase son para aquellos que tienen alguna reservación o que tienen una cuenta premium, ¿no? Y son ellos los que desde este momento pueden participar de la clase, pueden entrar ya si lo desean y participar de ella, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues esta es como siempre digo, esta es una manera interesante de involucraros, ¿no? En el aprendizaje del español, de hacernos llegar vuestras preguntas, consultas, dudas acerca de la clase que estemos viendo o sobre cualquier tema en general sobre el aprendizaje del español. Bien, pues dicho esto, vamos a comentar un poco la clase que tenemos ahora a continuación. Será una clase de conversación y, bueno, el nivel es un nivel intermedio, pero como siempre digo, si algún alumno tiene un nivel un poco inferior, un nivel principiante, pues nos adaptaremos a él e intentaremos también que participe de la clase como los demás. ¿Vale? Así es que ya digo, animaros porque el nivel siempre es algo orientativo, ¿no? Pero bueno, no excluye a que ningún alumno tenga un nivel más avanzado o principiante, pues pueda participar de la clase como es lógico. Así es que ya digo, bueno, la clase es una clase de conversación y en ella pues hablaremos acerca de sobre la religión y las religiones, ¿no? ¿Qué es para vosotros la religión? Pues cómo la vivís y de si os consideráis una persona religiosa o no, una persona atea. ¿Qué pensáis que os aporta pues la religión en vuestras vidas, ¿no? Si podríais vivir sin este sentimiento religioso, etcétera, ¿vale? Todo relacionado con esto. Voy a saludar ya a Tevin. ¿Qué tal, Tevin? ¿Qué tal? ¿Qué onda? How's it going? ¿Todo bien, Tevin? Tevin, te preguntaba, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Oh, estoy bien, estoy bien. Tuve mi primera experiencia en público hablando en español con reales mexicanos reales, Con en una mexicanos. en un restaurante muy interesante. Tuve miedo, pero lo superé. Ujú. Muy bien. Pues sí, la verdad es que es bueno, ¿no? Participar y no tener miedo a participar, pues a hablar, ¿no? Con otras personas, porque ellos también nos ayudan, ¿no? A expresarnos, a conocer, pues aquellas palabras que a lo mejor no conocemos, cómo se dicen de una manera correcta, ¿no? Es Bueno. importante no tener miedo a hablar. Ujú. Muy bien. Voy a saludar también a Tai. ¿Qué tal, Tai? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Tai, muchas gracias. Ah, ¿Todo me bien por alegro. California? Sí, muy bien. Sí, hace calor y sí, qué buen día. Ujú. Vi en las noticias aquí en España que había un incendio en California. Sí, sí, es verdad, pero sí, los incendios están cerca de mi ciudad, pero hoy el tiempo ha cambiado y sí, los bomberos, ah, los bomberos matan el fuego. Han apagado. Han O apagado, están, gracias. decimos han apagado o también podemos decir están intentando apagar el fuego. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Y bueno, también voy a saludar a Vijay. ¿Qué tal, Vijay? Hola Luis, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, Vijay. Has madrugado mucho hoy, Vijay, también, ¿no? Sí,
Sí, otra vez son las 7 de la mañana, el Ujú. lunes, pero es bueno porque no tengo que trabajar hoy. Ok, Es un muy día bien, libre para mí, muy bien. Día de descanso, ¿no? día de descanso, sí. Es porque he trabajado por el fin de semana y tengo lunes un día libre. Ujú. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, Vijay. Voy a saludar también a Eddie. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Luis? Bien, Muy bien, Eddie. Muy ¿Tú qué bien, tal? Eddie, ¿tú qué tal? estoy muy bien, Estoy muy gracias. bien, gracias. Ujú. ¿Alguien tiene eco? Debéis cerrar la ventana de Berlín y solo dejar abierta la de Lana. Ok. Muy bien. Eddie, ¿qué tal la temperatura en Brasil? Pues mucho calor. Ahora mismo está ocurriendo un partido de fútbol muy importante aquí y así que es que se escuchan por ahí un poco de estrondos, ¿no? De sonidos de fuegos artificiales, es Ujú. por eso. Ajá. ¿Vives cerca del estadio de fútbol? No, no necesariamente cerca del estadio, pero aquí en la calle la gente es como en España, ¿no? Se trata el fútbol muy, pues son muy apasionados con el fútbol. Increíble. Ujú. Mm. Es verdad, ¿no? En Brasil, supongo que al igual que en España, pues hay mucha pasión con este deporte, ¿no? Ujú. Totalmente. Vale, pues vamos, si queréis, ya a hablar un poco del tema de conversación que tenía preparado para hoy. Vamos a hablar de religión, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué os parecen? ¿Qué pensáis acerca de ellas, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría plantearos es una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es una religión? ¿Cómo definiríais una religión? ¿Quién quiere empezar a hablar? Es un grupo de creencias sobre, am, sobre Dios, sobre el comportamiento de la sociedad. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Pero oh, Sí, hay Tai. hay algunas religiones que no tiene Dios. Uh-huh. Como por ejemplo, Tai, ¿qué religión? Budismo. Uh-huh. El Buda no es un Dios. Uh-huh. Y bueno, ¿y tú qué piensas, Tai? ¿Qué piensas que es una religión? Además de lo que ha dicho Vijay, ¿cómo definirías o cómo dirías que es una religión? Mm, nadie sabe qué es una religión. Pero um, a mí parece una religión es algo misterioso. Y también sobre el último. ¿Cómo? También sobre el último, ¿a qué te refieres con esto? También sobre el último, Tai. Oh, el último es pues algo poderosa al final. Ajá, muy bien. Como una, bueno, Eddie dice institución, pues con cierto poder, ¿no? Eddie, ¿a ti por qué te parece la religión como una institución? Me parece como una institución o asociación, un sitio donde la gente con las mismas ideas se encuentran. Por esto. Ujú, ujú. Muy bien. Sí, como una especie de... Te refieres a una asociación de gente que tiene unas mismas creencias, ¿no? Más que ideas, a lo mejor, o también ideas. Sí, ideas, creencias, filosofías,
algo a este nivel. Ujú. Muy bien. Voy a saludar también a Donato. ¿Qué tal, Donato? Hola a todos, buenas tardes. Donato, estamos hablando de religión, de religiones y comentando un poco qué es una religión. ¿Tú cómo definirías qué es una religión? Bueno, el argumento es caliente porque vas a tocar el alma de las personas, ¿no? Ujú. Y Sí. aquí estamos en tres culturas de toda manera. Personalmente creo en una entidad superior. Hago esta premisa, pero tengo que presuponer que una religión no es algo que una cosa que una institución, como ha dicho Eddie, una institución que hemos inventado, hemos creado para tener la gente unida por un objetivo común que es sobrevivir, ayudarnos y sobrevivir. Ujú. Y me lo hace entender la historia de las religiones, ¿no? Dicen que la religión es la fraude más grande que el hombre ha inventado, ¿no? Pero creo que es una fraude por un final, un objetivo bonito. Y espero que eso es. Porque todos sabemos que, por ejemplo, por lo que atañe la religión cristiana, no es nunca nada que más que una mezcla de viejas religiones eh, eh, hecha por, yo creo, el emperador Constantino o Diocleciano, no acuerdo, y para unir los paganos y los cristianos al tiempo de la historia de Roma, ¿no? Y es cierto que la Navidad cristiana coincide, el día de la Navidad cristiana coincide con el día Ra de los egipcianos, ¿no? Eso Los egipcios. egipcios, eso me hace pensar. ¿Es una gran coincidencia o es un minestrón? Sí, o es una adaptación, ¿no? De su calendario y de sus ritos, ¿no? Sí, por supuesto, es un... y por esto no creo que Jesús, no sé cómo lo llamas en español. Jesús. Jesús es más bonito de Allah o es más importante o más fortunado de los demás. Creo que hay una sola entidad, sí existe, dejo la duda, pero personalmente soy la persona que en la duda creo. Así nada me ocurre, ¿no? Ujú. Me es más conveniente, decimos. Muy bien. Este es mi punto de vista. Ujú, muy bien. Pues voy a saludar también a Mira. ¿Qué tal, Mira? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas noches para ti. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Mira. ¿Y tú qué tal? Buenas tardes para ti, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Gracias, estoy muy bien, estoy orgullosa no sé la palabra, estar aquí para hablar sobre algo que es difícil de hablar, pero en mi opinión es la religión es un sistema de creencias y prácticas de un pueblo, de un grupo de gente. Es algo es algo muy personal y eso es todo que puedo decir. Muy bien, mira, además
Sí, como bien dices, pues es algo bastante personal, ¿no? Cada persona la vive pues de una manera a lo mejor distinta, ¿no? A otra, aun perteneciendo a la misma religión. Ujú. Muy bien, y bueno, también voy a saludar a Shane. ¿Qué tal, Shane? Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bien, gracias por preguntar. Gracias. Tenemos que contestar juntos. Bien. Bien. Muy bien. Pues, Shane, estábamos hablando de religión, de qué es, y bueno, no sé, a ti, no sé si crees en algo, si no crees, si tienes algún tipo de religión, pero ¿crees que te puede aportar algo la religión o la religión puede aportar algo a la vida de una persona? Sí, algunas religiones te pueden motivar a hacer el bien y a amar a otras personas. Algunas, no todas. Vale, pues es la opinión de Shane, ¿no? Es una forma pues de incitarnos, ¿no? A lo mejor o sea, a ponernos en el lugar de la otra persona, a empatizar y pues a querer, ¿no? A otras personas. También pues por el hecho de ponernos en su lugar, ¿no? Y pensar como pensaría esa persona o como puede pasarlo, ¿no? ¿Qué creéis? Por ejemplo, Vijay, tú que no sé si eres religioso o no, pero independientemente, ¿qué piensas que le puede aportar la religión a una persona religiosa? No entiendo la pregunta, ¿puedes Sí, repetirlo? sí. ¿Qué crees o qué piensas que la religión le aporta, le da, ¿no? A una persona que tiene una fe o que tiene una religión, que cree en una religión? Am, Creo que la religión es una manera de compartir en la sociedad. La religión es la manera, en realidad, de controlar la sociedad, eh, en que pueden vivir juntos. Am, eh, 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 Sin religión, creo que habría más violencia, más problemas entre personas. Es una manera de vivir juntos. ¿Te refieres a que es una manera de unir también, ¿no? De unir un poco a la sociedad, a que esté más unida, ¿no? Para que haya Sí, menos conflictos, quizás, ¿no? Menos violencia. claro, sí. Muy bien, muy interesante también esto que nos dice Vijay, ¿no? Y tú, Tevin, ¿qué piensas que puede aportar la religión a una persona? ¿Que puede darle? ¿Crees que puede ayudarle de alguna manera a Tevin? Sí, yo creo que puede ayudar a alguien. Yo creo que puede dar a alguien fe, por supuesto. Y también um, tranquilidad. Sí, Ujú. tranquilidad. Ajá, eso y también yo creo que ayuda al mundo para, pues, a veces empezar guerras, pero a veces puede ayudar para las guerras o prevenirlas. Ujú. Eso es, ¿no? A veces a lo mejor puede ayudar. ¿Y por qué piensas que a veces las religiones también a lo largo de la historia, ¿no? Han podido dar lugar a que haya una guerra, a que tenga lugar una guerra? ¿Por qué crees que puede ser esto? Pues es que, por ejemplo, no sé cuál año, pero los cristianos tuvieron una guerra con los islámica, is- Islamistas. islamistas y los cristianos.
intentaron cambiarles a cristianos. Así, eso es un ejemplo en cómo religiones puede empezar las guerras y cómo puede ser una mala cosa. Muy bien, Debbie. No, Bueno, no exactamente es la religión, es las personas que Sí, claro, siguen la claro. religión, sí. Claro. Eso es. Sí. Muy bien apuntado, Vijay, ¿no? Porque realmente la religión por sí sola no crean las guerras, ¿no? Las religiones son unas ideas acerca de unas creencias, de una fe, pero son estas personas las que, movidas por estas creencias, radicalizan su postura y dan lugar a esto, ¿no? También en ocasiones son radicalizaciones de posturas pues muy extremistas, ¿no? Lo que da lugar a la guerra. Muy bien, pues voy a saludar también a Sibel. ¿Qué tal, Sibel? Estoy muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sibel. Me alegro de que hayas podido finalmente entrar en el Hanout. Sí, sí, de verdad, sí. ¿Qué tal por Turquía, Sibel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, Sibel. Estamos hablando de religión, de creencias religiosas, y preguntaba a Tevin pues qué aporta o qué le aporta la religión en su vida, o qué piensas que aporta la religión. En tu caso, Sibel, ¿qué piensas que le puede aportar la religión a una persona creyente que tenga fe? Es que creo que en religión, todos los la religión. todas religiones principalmente organizan las vidas de la gente. Como no sé cómo se dice, al principio no había trabajos o rules de la vida, entonces sí, no había las reglas, por eso la humanidad necesitaban las reglas para vivir mejor. Entonces necesitan religiones, y para gobernar las religiones tienen que hacer un Dios. Entonces todo empezó así, me parece. Y todas las religiones más o menos son mismos, son iguales para mí. Son parecidas, ¿no? Desde tu punto de vista, sí. El mensaje que transmiten. Sí. Se cambia sobre la geografía. La ideología. No, ideología, el tiempo y también el lugar. Se trata el lugar y también el tiempo, pero me resulta todos sean iguales. Soy atea, entonces son iguales para mí. Entiendo que desde un punto de vista ateo, pues se entienden todas pues como algo pues igual, ¿no? Son lo que hemos hablado, ¿no? Unas creencias, pues como tú has dicho, para también ordenar un poco, ¿no? Determinadas sociedades. Sí, sociedad. Muy bien. Y
no sé, ¿cuáles pensáis o alguno de vosotros que sea religioso podría vivir sin sus creencias religiosas? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguno de vosotros que tenga una firme creencia, pensáis que se podría vivir sin ella o no? ¿O es algo imposible vivir sin una creencia religiosa? Yo creo que es posible, pero es peligroso. No lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo puedo imaginar. No puedo imaginar el mundo sin religiones. Sería muy loco. No sé. Muy bien, pues Tevi nos habla de que a lo mejor pues desde su punto de vista no podría vivir sin su religión o sería difícil, más que muy loco, sería mejor decir que sería complicado o pues a lo mejor no podrías, ¿no? Sencillamente. Sí, yo creo que sería difícil, complicado, sí. Y bueno, antes de existir las religiones como tales, porque estamos hablando de religiones en general, ¿no? Del cristianismo, del islamismo, son las más conocidas, ¿no? El budismo, hinduismo, ¿qué pensáis que había antes de estas religiones tan conocidas, ¿no? Antes de existir la religión, porque las religiones no han existido siempre. ¿En qué creían las personas antes de existir religiones como por ejemplo el cristianismo? El cielo, el sol, el Creían fuego. en espíritus. Es como los indígenas en Australia, se creen en los espíritus, en todo que existe, como las montañas, los árboles, todos. Entonces, VJ son espíritus, también como decía Sibel, son espíritus de la naturaleza, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Pues los árboles, el agua, el fuego, el aire, ¿no? Sí. Además, no sé si conocéis también, por ejemplo, las mitologías antiguas, como por ejemplo la romana o la griega o la escandinava, ¿no? Pues bueno, son mitologías o son creencias también con dioses, pero eran dioses diferentes, ¿no? A las religiones tal y como las entendemos hoy. ¿Qué os parecen estas mitologías? No sé si os gustan, si las veis, conocéis sus historias. Quiero decir, Luis, aquí en la América Latina los incas, los aztecas creían en el poder de la naturaleza, de los dioses. Hay muchos cuentos relacionados con estas creencias y esto fue muy importante para ellos. Cuando algo no iba bien, ellos explican por la ausencia de creer en este poder. Un maestro de español de América Latina nos leyó algunos cuentos de mitología de los incas. Sí, era Eddie. Eddie. De Perú. De Perú. Eddie. Es importante esto que dice, mira, ¿no? Pues por ejemplo,
también sucede con las mitologías griegas, romanas, ¿no? O también con las aztecas, incas, mayas. Muchas veces, a lo mejor, como decía Mira, pues ellos achacaban a la falta de una creencia o cuando se producía un fenómeno atmosférico, pues echaban la culpa al enfado de los dioses, al enojo de los dioses, ¿no? Que les traían estas desgracias, ¿no? Estas tormentas o estos tiempos atmosféricos tan inoportunos para ellos. Sí, esto es una particularidad del ser humano, que todo lo que no explica tiene que encontrar una explicación, ¿no? Y creo que estas religiones de los espiritualismo y la de, por ejemplo, de los indígenas, tiene creo una explicación natural, ¿no? De una manera a explicar algo que no es científicamente o que no tiene una explicación racional, y de otra manera es una manera, como he dicho antes, de sobrevivir, y en este caso se trata de respetar la naturaleza, porque probablemente como has ocurrido o por experiencia personal o de los padres, hacer cosas contra la natura comporta solo desgracias, ¿no? Contra la naturaleza, sí. Y creo que es una consecuencia, ¿no? Sí, bueno, esto que dice Donato, pues es interesante, ¿no? Porque en ocasiones cuando, a veces, ¿no? Y también en el pasado, cuando no se conocían por qué se producían los fenómenos atmosféricos, climáticos, hoy en día todo el mundo sabe por qué se producen, ¿no? Los fenómenos atmosféricos, pero en el pasado, cuando no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, pues cuando existía una gran tormenta, un gran diluvio, una gran sequía, se achacaba a los dioses, ¿no? Al enfado de los dioses o del dios. Sí, y cuando he dicho que la religión puede ser por los sociológicos, la han definida como los sociólogos. Los sociólogos la han definido como la droga de los pueblos. No es algo que interpretación para decir que es una invención. Y yo creo que en el caso del cristianismo, para centenarios de años he sido de una parte una manera de gobernar los pueblos y de mandar, en otras palabras. Y lo que permanece ahora es solamente un gramo del poder temporal que una vez tenía la Iglesia, ¿no? Y es tanto, y es todavía tanto que consigue a influenciar la vida de millardos de personas. De miles, ¿no? O de millones, ¿no? Cuando dices un pequeño gramo, ¿no? Yo te entiendo, ¿no? Es una pequeña parte del poder que tenía en el pasado la Iglesia, ¿no? El que tiene hoy. Del poder temporal, sí. Luis, eso es, y sí. Te quisiera preguntar, ¿qué tal los que creen que los extraterrestres nos trajeron a este planeta? ¿Qué tal ellos? ¿Es una religión o no? Bueno, más que una religión, podríamos decir que es una... No es una religión, ¿no? Es una especie de secta, ¿no? Y bueno, ya que mencionas el tema, Tevin,
¿qué diferencias hay entre religión y secta? ¿Sabéis lo que es una secta? No estoy seguro qué es una secta. Ujú. ¿Quién sabe Sí. lo que es una secta? Creo que una religión... Secta. Como un a cult, no sé cómo se dice en Spanish. Un grupo, ¿te refieres a un grupo, Tevin? Un grupo. Bueno, no estoy seguro. Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Hola, Peter. Hola. ¿Qué tal, Peter? Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Peter. Estamos hablando sobre religiones, ¿no? Y ahora había preguntado yo cuál es la diferencia entre una religión y una secta. Ok, una religión es una como ideología muy universales, pero una secta es una Sí, pequeña. group O pequeño. pequeña group of de habitantes, De personas. personas quien unirse para pequeña cosa. Como dice Peter, él dice que una religión es algo global, ¿no? Algo que comparten muchas personas, y la secta se refiere a algo más pequeño, ¿no? Un grupo más cerrado, ¿no? Quizás una religión ha existido por mucho más años que una secta. Eso es. Una secta va a ser una religión en años que viene. Bien dicho, bien dicho. Pero Vijay, puede ser, pero también depende del peso de esta secta, ¿no? Si tiene cierto peso, si tiene cierto poder, puede ser, pero también puede ser que si no es una secta muy poderosa, se puede disgregar y puede desaparecer con el tiempo, ¿no crees? Sí. Quizás el cristiano, por ejemplo, era una secta originalmente, pero ahora es una religión. Eso es. Yo, Luis, me acuerdo que mi profesor decía de religión decía siempre que la diferencia fundamental con una secta es que la religión tiene su ideología y su filosofía, mientras una secta se discuesta de una doctrina preexistente y ya afirmada. Y creo que, si no me acuerdo malo, sería esta la diferencia principal. Pues, es también importante esto que ha apuntado Donato, ¿no? Que a lo mejor la secta pues parte un poco de una religión, ¿no? Como por ejemplo decía, se dice que los testigos de Jehová son una secta o un grupo más bien que a lo mejor pues se definen un poco distintos del cristianismo, ¿no? Pero tienen muchas cosas en común con el cristianismo. Sí, rechaza particulares aspectos, puede ser, si no me acuerdo malo, la existencia de los santos, por ejemplo, que son importantes. ¿Qué más? La transfusión de sangre, por ejemplo. Sí.
Sí, en práctica, si tú piensas un santo que es como un superhéroe, que uno puede volar, el otro puede tomar la vista, el otro puede hablar 10 lenguas. Y quién sabe a dónde está la verdad. Claro. Y tú, Shane, ¿cómo definirías una secta? Es que yo no sé qué es. Entonces no puedo. Ok. No puedo. O cuál piensas, no sé, que es la... Bueno, no, si no conoces muy bien lo que es una secta, entonces a lo mejor te iba a preguntar entre la diferencia, ¿no? Que hemos hablado un poco, pero bueno, vamos con otra pregunta, si os parece. Hemos hablado de religiones, de secta. Vamos de nuevo al tema de la religión. ¿Pensáis que las religiones, además del tema de la fe, ¿no? De la creencia en lo que se dice en su libro original, por ejemplo, en la Biblia, en el Corán, los libros de los apóstoles, ¿alguno de vosotros alguna vez ha pensado que una religión, sobre todo las más importantes, pueden ser un negocio? Un negocio en el sentido de que también pueden querer obtener un beneficio económico a raíz de esta ideología. ¿Qué pensáis? Sí. Porque en algunas iglesias siempre piden dinero. Hay que dar dinero a Dios. Él te va a bendecir muchísimo si das, no sé, mucho dinero. Eso es. Muy bien. Eddie, tú dices que para los fieles no es un negocio, pero para los curas, los obispos, sí. ¿Por qué? Explica esto un poco. Sí, porque, bueno, si buscamos por internet fraudes, si buscamos por internet encontramos muchas cosas que dice lo mismo que yo, ¿no? Pero es obvio que habrá mucha gente que está en esto de verdad, de corazón, de que quiere ayudar a los demás y que no está pensando en dinero. Pero habrá unos cuantos ahí que piensan en negocio, es lo que es. Shane apuntaba al tema del dinero, ¿no? Cuando, al menos en la religión cristiana, a veces, pues cuando vamos a la iglesia, nos piden dinero, pues para ayudar a la iglesia, para ayudar, pues también a asuntos también de Domun, ¿no? De misiones, y etcétera, ¿no? Y también pues para financiarse un poco los curas o la gente que pertenece a la iglesia, ¿no? No sé si en vuestros países, como decía Shane, es igual en relación a la iglesia, por ejemplo. O en la televisión salen pastores y predicadores que piden ofrendas para que su programa pueda seguir en televisión. También siempre. Bien. ¿Y qué pensáis de los líderes religiosos por ejemplo, de una religión? Conocemos lo que es el Papa de Roma, ¿no? Y además recientemente ha habido un cambio de un Papa por otro. Existe un nuevo líder religioso en el cristianismo, que es el Papa Francisco I. ¿Qué pensáis de un líder religioso? ¿Qué pensáis que hace? ¿Cuál es su labor? ¿Quién quiere? Por ejemplo, Tai. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes lo que es un líder religioso? Sí, ¿qué viendo sobre el Papa? Sí, o sobre cualquier líder religioso. He puesto el ejemplo del Papa porque para los cristianos es el más conocido, ¿no? Pero también los musulmanes tienen líderes religiosos, o los budistas, ¿no?
prácticamente todas las religiones tienen líderes. ¿Qué piensas de esta figura de líder religioso? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Oh, es el Papa, la función es algo ceremonial. Ujú. Es algo para... no, verdad. Y también el Papa es infable. Nunca es equivocado. Ajá, es inefable, nunca falla, ¿no? Nunca falla, sí, pero no sé, no estoy segura. Para mí el Papa es como un padre. Ujú. Sí, el año pasado fui a misa al Vaticano y fue muy especial porque sí, el Papa es como un padre. Ujú. Y bueno, Yo- para los demás, ujú. ¿Sibel? Sí, yo puedo decir algo sobre esto. Sí, claro, por supuesto, Sibel. Yo creo que el Papa o otros liderosos, dicen líderes, hay líderes porque la gente quien creen las religiones quieren un hombre quien tiene poder Ujú. para ver, para sentir al lado, porque la gente no puede ver el Dios, ¿ok? Ujú. Entonces ellos necesitan algo que se recuerda Ujú. Dios. Que le recuerde, Sí, que le recuerde, ¿no? sí, quien tenga mucho poder, poderoso, quien sea poderoso. Entonces, el Papa o otros líderes de las religiones siempre tienen poder o siempre son poderosos porque se recuerda, no sé cómo se dice, pero se recuerdan, se hacen Sí. la gente recordar Dios. Eso es. Le hacen recordar a un dios, ¿no? Sí, por eso ellos Más que sí. ponen ropa, la ropa muy, ¿cómo se dice? Muy, Ostentosa, muy cara, muy ostentosa, ¿no? sí, muy cara y siempre viven la casa muy grande, siempre tienen muchas ayudantes sobre ellos porque ellos como unos reyes, porque ellos como Dios. Ujú. Eso es. Pues, como dice Sibel, ellos viven, por ejemplo, viven en casas, en lugares grandes, ¿no? El Papa de Roma, sabemos que el Vaticano es un lugar muy lujoso, muy ostentoso, ¿no? En el sentido de que es un sitio en el que tiene una gran apariencia de poder, ¿no? Y representa un poco el poder de la Iglesia, ¿no? Este sitio, pues, representa el poder de la Iglesia en el pasado y también hoy en día, ¿no? Ah, sí, pero Papa Francisco no vivía en el Vaticano. Uh-huh. Antes, ¿te refieres a antes, Tai? Vale. No sé, porque cuando estás en un sitio lujosa, te sientas mejor. Uh-huh. Y sí, es un poco pues, vergüenza, porque de verdad
la fe es dentro del corazón, pero a veces te sientes mejor cuando veas el fe y el poder de tu fe en externo. Sí. ¿Te refieres, Tai, que la fe es algo que está dentro de las personas, dentro de los corazones, ¿no? Y tú dices que a veces da un poco de vergüenza esta cosa tan ostentosa, ¿no? Que vemos a veces en el Papa de Roma, en la religión cristiana, con el asunto del Vaticano y de toda la gente que tienen, ¿no?, a su cargo. Pues como bien sabe Donato, que es de Roma, nos puede contar, ¿no, Donato? Sí, yo he trabajado por 2 años a los Vaticanos, a veces los miércoles, a veces por el domingo. Y bueno, creo que he visto bastante para decir que desafortunadamente más uno sube en la escalera de cuanto más sube en el poder, ¿no? En la jerarquía de la iglesia, no cambia nada de que puede ser un político laico, en el sentido que parecen personas así distantes da los pobres, de los pobres, los creyentes, que desafortunadamente hay un destaque veramente alto con estas personas, ancho. Sí, hay una distancia muy grande, te refieres, ¿no? Una distancia grande entre los grandes líderes y las personas, pues, los fieles, ¿no? Sí, desafortunadamente yo no condeno la iglesia, no condeno el cristianesimo, pero hay esta estructura que administra la iglesia como un estado, porque es un estado a todos los efectos, que tiene poco de religioso y van a gestionar dineros en bancos que recientemente, ¿no? Es crónica reciente, la tipología, la manera de gestionar poco limpio y poco limpio, sí, de este dinero. Muy bien. Y otra pregunta también creo que importante es si pensáis que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del cristianismo, pero también se puede, pues, referir al islamismo o a cualquier religión antigua, ¿no? Con una tradición. ¿Pensáis, por ejemplo, que el mensaje de Cristo en el cristianismo, el mensaje inicial o el que se supone que fue su mensaje inicial recogido en los libros del Génesis, de la Biblia, es el mismo que el mensaje que hoy transmite la Iglesia? ¿Quién quiere? Sí, Bel. ¿Quieres decir que el mensaje ha cambiado? No, claro, no, yo lo pregunto si pensáis que el mensaje ha cambiado o es el mismo mensaje. En diferentes iglesias. No, pero por ejemplo, dentro de una misma religión puede ser, he puesto el ejemplo del cristianismo, pero podría ser también, pues, con el islamismo, ¿no? Si el mensaje inicial ha cambiado a lo largo de estos 2000 años o se mantiene intacto o es el mismo mensaje.
de lo que yo sé, ¿es islamismo? ¿Islamismo? ¿Eso es como ¿Islamismo? Islamismo, de lo que yo sé, venido de cristianismo, o pues ¿cómo se llama? Esa religión, not Hebrew, Los hebreos, los judíos. judíos, sí, los judíos, y también para el cristianismo. Así los tres son mismos en una manera, pero todavía tiene diferencias. Pero si estuviéramos hablando de religión de Chino o Japón o lo que sea, no creo que tiene nada similar. Vale, pero yo me refería a Tevin más bien a, por ejemplo, no sé si le voy a preguntar a Mira, Mira, ¿tú piensas que el mensaje que lanzó Cristo hace 2000 años es el mismo que el mensaje que hoy transmite la Iglesia? No estoy segura de el mensaje es el mismo. Me pregunto por qué tenemos muchas iglesias como por ejemplo al lado del cristianismo tenemos protestantes, católicos y una iglesia dice esto, otra. Por eso no estoy segura de que el mensaje es el mismo. No tengo mucho conocimiento sobre la religión porque no estoy segura. No tomaría, en el pasado no tomaría clases de religión, no sé mucho sobre la historia de religión, pero en mi opinión, ¿por qué tenemos muchas religiones? Porque un pueblo, un grupo de la gente va a una iglesia, un otro grupo a una otra iglesia. En el caso de Europa hay confrontaciones entre protestantes y católicos en Irlanda. Irlanda, y estas son preguntas que yo no tengo respuestas. Eso es, ¿no? Como bien indica, por ejemplo, bueno, dice Mira que ella no entiende por qué, pues si el mensaje es el mismo, porque existe dentro de la misma iglesia, ¿no? Por ejemplo, existen los católicos, protestantes, ortodoxos y anglicanos, ¿no? Y bueno, y pertenecen todos a la iglesia originaria, pero a cada uno, pues, la ha concebido esta o la ha interpretado de una manera distinta, ¿no? A lo que Cristo dijo en su origen. Sí, Luis, sin tener en cuenta que nada puede decir que los textos que tenemos son originales, porque he leído que es como cuando se escribió la Biblia, ¿no? Cuando se unieron todos estos libros. Muchos dicen que había muchos evangelios y se han tomado solo los que convenían. Evangelios. Evangelios, solo los que convenían, en el sentido que, por ejemplo, estas son teorías. Por ejemplo, la figura de la mujer, ¿no? O el sexo representarlo como un pecado, y otras insinuaciones que Jesús tenía una hija, que todas esas cosas que se pueden leer en los Colosal, ¿no? Los romances de
de Dan Brown. En las novelas de Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci, etcétera, ¿no? Cuando habla de María Magdalena y de todo esto, ¿no? De la hija de Cristo que dice que tuvo que partir desde Palestina hasta, bueno, desde lo que hoy es la región palestina hasta Francia, ¿no? Etcétera. Sí. Sin pensar que, tú sabes mejor de mí, ¿no? Que si tú traduces una frase en otro idioma, el sentido puede cambiar. Puede pensar que ocurre en millones de años. Así Muy creo bien, que... sin pensar que hoy tenemos el mismo texto, cada persona lo interpreta diferentemente. Claro. El gallo está cantando, ¿eh? Es el tiempo de ellos. Está sonando ya el cuco o el gallo cantando, está dando la hora en punto, ¿no? Bueno. Es en mi casa. Luis, desafortunadamente me había gustado sentir tu opinión, porque nos has preguntado a todos, pero no hemos... Yo te puedo decir que hay una frase que me gusta mucho, que es, la frase dice, soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, y este es mi pensamiento, realmente, pues yo no creo en ninguna religión y tengo un pensamiento más científico en este ámbito, ¿no? Pero respeto mucho, pues, la gente creyente porque me parece algo... también necesario, ¿no? Para algunas personas y es pues muy muy lícito, lo tolero y y me parece muy bien, ¿no? El que crea, porque creo que incluso puede tener muchas ventajas el creer, ¿no? Pero ya digo, yo realmente no creo en ninguna religión. ¿Cómo es la frase que ha dicho? No la he entendido. La frase dice, soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Ah, ok. Por la gracia de Dios. Dios, sí. ¿Puedes escribirlo? Sí, lo he escrito en el chat. Falta una D. Pero vamos, es una frase muy curiosa y bueno, y para pensar en ella, porque realmente, pues, quiere decir que gracias a que existen las religiones, yo soy ateo, ¿no? Gracias a que existe la figura de un Dios, yo no creo en ese Dios, ¿no? Okay. Se puede interpretar de varias maneras, pero bueno, ya digo, es una postura personal y es algo que realmente pues te lo da también un pensamiento a lo mejor más científico, no sé, más si cualquiera que conozca un poco de ciencia o que conozca la historia de la humanidad, no sé. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿no? Sí. Todos tenemos nuestras opiniones, es algo muy personal. Eso es. Yo muy bien, pues. Sí, lo que pasa es que nos tenemos que despedir, Sibel, lo siento porque ya nos hemos pasado unos 3 minutos de la clase. Sé que es una clase por el tema muy interesante, por lo menos a mí me lo parece, pero es que nos hemos pasado un poco del tiempo, entonces os agradezco a todos que hayáis estado en clase, a Donato, a Mira, a Peter, a Shane, a Sibel, a Tevin y a Vijay. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Pero sí, los incendios están cerca de mi ciudad, pero hoy el tiempo ha cambiado y sí, los bomberos los bomberos matan el fuego. Han apagado. Gracias. Decimos han apagado o también podemos decir están intentando apagar el fuego. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Y bueno, también voy a saludar a Vijay. ¿Qué tal, Vijay?
Hola Luis, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, Vijay. Has madrugado mucho hoy, Vijay, también, ¿no? Sí, otra vez son las 7 de la mañana, el Ujú. lunes, pero Muy bien. es bueno porque no tengo que trabajar hoy. Ok, Es el muy día bien, libre para mí, muy bien. Día de descanso, ¿no? día de descanso, sí. Es porque he trabajado por el fin de semana y tengo lunes un día libre. Ujú. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, Vijay. Voy a saludar también a Eddie. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Qué tal estás, Luis? Bien, Muy bien, Eddie. Muy ¿Tú qué bien, tal? Eddie, ¿tú qué tal? estoy muy bien, Estoy muy gracias. bien, gracias. Ujú. ¿Alguien tiene eco? Debéis cerrar la ventana de Berlín y solo dejar abierta la de Lana. Ok. Muy bien. Eddie, ¿qué tal la temperatura en Brasil? Pues mucho calor. Ahora mismo está ocurriendo un partido de fútbol muy importante aquí, y así que es que se escuchan por ahí un poco de estrondos, ¿no? De sonidos de fuegos artificiales, es por eso. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bueno, estos dos primeros minutos de clase son para aquellos que tienen alguna reservación o que tienen una cuenta premium, ¿no? Y son ellos los que desde este momento pueden participar de la clase, pueden entrar ya si lo desean y participar de ella, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues esta es como siempre digo, esta es una manera interesante de involucraros, ¿no? En el aprendizaje del español, de hacernos llegar vuestras preguntas, consultas, dudas acerca de la clase que estemos viendo o sobre cualquier tema en general sobre el aprendizaje del español. Bien, pues dicho esto, vamos a comentar un poco la clase que tenemos ahora a continuación. Será una clase de conversación y, bueno, el nivel será, es un nivel intermedio, pero como siempre digo, si algún alumno tiene un nivel un poco inferior, un nivel principiante, pues nos adaptaremos a él e intentaremos también que participe de la clase como los demás. ¿Vale? Así es que ya digo, animaros porque el nivel siempre es algo orientativo, ¿no? Pero bueno, no excluye a que ningún alumno tenga un nivel más avanzado o principiante, pues pueda participar de la clase como es lógico. Así es que ya digo, bueno, la clase es una clase de conversación y en ella pues hablaremos acerca de sobre la religión y la... Pero mm, am, a mí me parece una religión es algo misterioso. Y también sobre el último. ¿Cómo? También sobre el último, ¿a qué te refieres con esto? También sobre el último, Tai. Oh, el último es pues algo poderosa al final. Ajá, muy bien. Como una, bueno, Eddie dice institución, pues con cierto poder, ¿no? Eddie, ¿a ti por qué te parece la religión como una institución? Me parece como una institución o asociación, un sitio donde la gente con las mismas ideas se encuentran. Por esto. Ujú, ujú. Muy bien.
Sí, como una especie de... Te refieres a una asociación de gente que tiene unas mismas creencias, ¿no? Más que ideas, a lo mejor, o también ideas. Sí, ideas, creencias, filosofías, Ujú, algo a este nivel. ujú. Muy bien. Voy a saludar también a Donato. ¿Qué tal, Donato? Hola a todos, buenas tardes. Donato, estamos hablando de religión, de religiones y comentando un poco qué es una religión. ¿Tú cómo definirías qué es una religión? Bueno, el argumento es caliente porque vas a tocar el alma de las personas, ¿no? Ujú, Y aquí sí, estamos en tres culturas de toda manera. las religiones, ¿no? ¿Qué es para vosotros la religión? Pues cómo la vivís y de si os consideráis una persona religiosa o no, una persona atea. ¿Qué pensáis que os aporta pues la religión en vuestras vidas, ¿no? Eh, si podríais vivir sin este sentimiento religioso, etcétera, ¿vale? Todo relacionado con esto. Voy a saludar ya a Tevin. ¿Qué tal, Tevin? ¿Qué tal? ¿Qué onda? How's it going? ¿Todo bien, Tevin? Ujú. Tevin, te preguntaba, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Oh, estoy bien, estoy bien. Tuve mi primera experiencia en público hablando en español con reales mexicanos reales, Ujú, con en una mexicanos. ajá, en un restaurante muy interesante. Tuve miedo, pero lo superé. Ujú. Muy bien. Pues sí, la verdad es que es bueno, ¿no? Participar y no tener miedo a participar, a pues a hablar, ¿no? Con otras personas, porque ellos también nos ayudan, ¿no? A expresarnos, a conocer, pues aquellas palabras que a lo mejor no conocemos, cómo se dicen de una manera correcta, ¿no? Es Bueno. importante no tener miedo a hablar. Ujú. Muy bien. Voy a saludar también a Tai. ¿Qué tal, Tai? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Tai, muchas gracias. ¿Todo Me bien por alegro. California? Sí, muy bien. Sí, hace calor y sí, qué buen día. Ujú. Vi en las noticias aquí en España que había un incendio en California. Sí, sí, es verdad. ¿Vives cerca del estadio de fútbol? No, no necesariamente cerca del estadio, pero aquí en la calle la gente es como en España, ¿no? Se trata el fútbol muy, pues son muy apasionados con el fútbol. Increíble. Ujú. Mm. Es verdad, ¿no? En Brasil, supongo que al igual que en España, pues hay mucha pasión con este deporte, ¿no? Ujú. Totalmente. Vale, pues vamos, si queréis, ya a hablar un poco del tema de conversación que tenía preparado para hoy. Vamos a hablar de religión, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué os parecen? ¿Qué pensáis acerca de ellas, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría plantearos es una pregunta obligada, ¿no? Qué es una religión? ¿Cómo definiríais una religión? ¿Quién quiere empezar a hablar? Es un grupo de creencias sobre, am, sobre Dios y sobre el comportamiento de la sociedad. Ujú, ujú. Muy Pero bien. oh, Sí, hay Tai. hay algunas religiones que no tiene Dios. Ujú. Como por ejemplo, Tai, ¿qué religión? Budismo. Ujú, El Buda no es un Dios. ujú.
Y bueno, ¿y tú qué piensas, Tai? ¿Qué piensas que es una religión? Además de lo que ha dicho Vijay, ¿cómo definirías o cómo dirías que es una religión? Nadie sabe qué es una religión.